Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Antes de empezar el episodio os recuerdo como siempre que os podéis suscribir por tan solo €1 al mes para ayudar a crecer el proyecto. En la descripción de este episodio os dejo el link para suscribiros. Y sin más dilación empezamos con el episodio de hoy. Y hoy vamos a tratar seguramente el tema predilecto de Sociología Inquieta. Pues como muchas y muchos ya sabréis, porque habéis leído los artículos del blog o de Instagram, Sociología Inquieta se basa mucho en la crítica cultural y sus autores de cabecera suelen ser Mark Fisher, Fredric Jameson, Adorno, Horkheimer. Por eso estos, que son estudiosos de la cultura desde la sociología y la filosofía, van a ser los principales nombres nombrados, valga la redundancia, hoy. Pero antes hablemos de cultura, porque este es el concepto del podcast. Y hablar de cultura en las ciencias sociales supone adentrarse en un terreno fértil pero también disputado. De hecho, el concepto de cultura no es unívoco, sino que ha sido interpretado de múltiples maneras y dependiendo del enfoque teórico y del contexto histórico y del posicionamiento ideológico, pues tiene un significado uno u otro. De hecho, y en términos generales, la cultura puede entenderse como un conjunto de significados, de prácticas, de valores, incluso de símbolos y creencias que dan forma, de hecho, a las formas de vida que caracterizan a un grupo social. Sin embargo, es cierto que esta definición es muy amplia y se matiza y se tensiona cuando se considera desde perspectivas más profundas y más críticas. De hecho, sin ir más lejos, si nos vamos a la antropología, digamos que una de las distinciones más clásicas y productivas es la que se da dentro de este concepto de la cultura. Porque ya no hay una concepción tan de diccionario como la que os he dicho, sino que se abre una concepción crítica o estética de la cultura. Porque, por ejemplo, desde la antropología, como os he dicho, y en particular en la tradición inaugurada por autores como Edward Taylor o Frank Boas, la cultura se empieza a entender como un todo complejo que incluye los conocimientos, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y en realidad cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano en tanto miembro de un grupo, de una comunidad o de una sociedad. Esta visión es integradora y también, digamos que, aunque no me gusta la palabra, democratizadora, ya que rompe con la idea elitista de que la cultura es propiedad exclusiva de las clases altas ilustradas. Por ejemplo, ¿no? Quien tiene cultura es alguien que sabe mucho porque va a la ópera o va al teatro o consume la alta cultura, es decir, el arte elitista. Esto, con la antropología, ya se empieza a resquebrajar. Sin embargo, desde donde partimos en Sociología Inquieta, desde donde parto yo y donde parte la gente que suele colaborar aquí, la cultura se enfoca desde una definición básicamente plasmada y traspasada por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que básicamente retoma una idea más dialéctica y sobre todo conflictiva de la cultura. Porque claro, esta ya no es solo expresión de la vida colectiva, según los investigadores de la Escuela de Frankfurt, sino que también es una especie de campo de lucha ideológica. De hecho, autores como os he nombrado ya, que son los autores cabecera de la Escuela de Frankfurt, los más famosos en relación con la cultura, quizá con permiso de Walter Benjamin, Adorno y Horkheimer, ven en la cultura un potencial emancipador que ha sido, sin embargo, en este caso, absorbido por las lógicas del capitalismo. De hecho, la cultura para ellos se ha convertido en industria cultural, en una industria cultural, porque sus productos dejan de tener un valor estético autónomo para ser convertidos en mercancías reproductibles y consumibles. En este caso, según Adorno y Horkheimer, y yo me añado a ellos, diseñadas para uniformar el pensamiento y reproducir la ideología del sistema capitalista, en este caso la ideología de la clase social que domina la estratificación social, los capitalistas. Y ahora que ya hemos entrado en el tema, la industria cultural, de Adorno y Horkheimer, hablemos sobre la teoría crítica de estos dos.
Básicamente, Theodor Adorno y Max Horkheimer nace su teoría en un momento de crisis profunda de la civilización occidental. Ambos pensadores formaron parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que se fundó en 1923 y que estaba vinculado a una lectura marxista heterodoxa. Este grupo, más tarde conocido como la ya nombrada por mí hace unos minutos la Escuela de Frankfurt, se propuso una tarea ambiciosa: repensar las condiciones de posibilidad de la emancipación en un mundo donde la racionalidad ilustrada parecía haber fracasado. Sin ir más lejos, el punto de quiebre para su pensamiento es sin duda la experiencia del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y evidentemente el Holocausto, que puso en cuestión no solo la política y la economía, sino también la idea misma de progreso racional sobre la que se asentaba la propia modernidad. En lugar de avanzar hacia una sociedad libre y justa, como la Ilustración así nos prometía, Europa había descendido a la barbarie, y Adorno y Horkheimer se preguntaron entonces cómo era posible que una sociedad ilustrada, supuestamente racional, supuestamente la más avanzada incluso en los ámbitos del arte y la cultura, diera lugar a semejante catástrofe y barbarie como el genocidio nazi. Adorno y Horkheimer, una vez ya exiliados en los Estados Unidos durante la guerra, observan con preocupación el desarrollo del capitalismo de masas norteamericano, y particularmente el modo en que la cultura comenzaba a transformarse en una forma de control social. En ese contexto escriben en 1944 el famosísimo ensayo Dialéctica de la Ilustración, donde introducen el concepto de industria cultural. Para estos dos, el problema no es solo que los bienes culturales se vendan y sean una mercancía, sino que la lógica mercantil ha colonizado completamente la producción simbólica, eliminando la posibilidad de pensamiento crítico. Así, digamos que la cultura ya no se distingue del entretenimiento y el arte pierde su función disruptiva. En lugar de desafiar el orden establecido, los productos culturales reproducen pasivamente los valores del sistema capitalista, ofreciendo una falsa satisfacción que impide cualquier forma de emancipación real. En este sentido, la industria cultural es, para Adorno y Horkheimer, uno de los dispositivos más eficaces del capitalismo avanzado para mantener su hegemonía ideológica y, por supuesto, también material. Y para explicar esto que está ocurriendo, Adorno y Horkheimer se retoman a la Ilustración y argumentan que la Ilustración ha fracasado. Pero antes recapitulemos. La Ilustración, para quien no lo sepa, fue un movimiento intelectual y cultural del siglo XVIII que promovía el uso de la razón como guía principal para el conocimiento, la política y la vida social en general, en oposición evidentemente a la autoridad tradicional, la superstición y la ignorancia arraigadas en el feudalismo. Por tanto, la Ilustración, muy ligada a la revolución industrial y a la revolución científica, creía en el progreso, creía en la ciencia, creía en la educación universal y en la libertad individual como pilares para construir una sociedad mejor. De hecho, fue la base filosófica de muchas revoluciones modernas, como la francesa o la Guerra de Independencia americana. De hecho, durante siglos, el proyecto ilustrado había apostado a que la expansión del conocimiento racional, el progreso técnico y el dominio de la naturaleza conducirían a una sociedad más libre, justa y autónoma. Sin embargo, el siglo XX mostró la cara siniestra, sin duda, de este mismo proceso. Las cámaras de gas nazis, la burocratización totalitaria, la guerra mundial y el control masivo del comportamiento no fueron anomalías, sino consecuencias internas de esa racionalidad instrumental que brotaba en el seno de esta oscura Ilustración. Y Adorno y Horkheimer destacaban 4 factores que explicaban la consecuencia de este fracaso. El primero
que está narrado en Dialéctica de la Ilustración, libro que, como os he dicho, escriben en 1944, Adorno y Horkheimer dicen que la razón moderna, en lugar de conducir a la emancipación, lo que ha hecho ha sido estar cooptada por fines de control, por fines de dominación y por fines de eficiencia. Por tanto, y es la segunda consecuencia, lo que inicialmente era un proyecto de liberación, es decir, el uso de la razón contra la superstición, el dogmatismo y el autoritarismo, se acaba transformando en su contrario cuando la racionalidad se vuelve instrumental, es decir, cuando solo se usa para calcular medios eficaces sin cuestionar los fines, en este caso, unos medios enfocados a la rentabilidad máxima y a los beneficios de la clase capitalista. De hecho, y aquí viene la tercera consecuencia, esta racionalidad técnica e instrumental orientada a la utilidad y al dominio de la naturaleza termina extendiéndose a todas las esferas de la vida, al trabajo, a las relaciones humanas, a la educación e incluso al arte. Por tanto, y para acabar con la cuarta consecuencia, la razón deja de ser crítica o reflexiva, es decir, deja de ser capaz de pensar los valores, los fines y lo justo, y se convierte en un mero instrumento al servicio del poder o del capital, es decir, al servicio de la clase capitalista y de los empresarios. He aquí, después de lo explicado, cuando entra, según Adorno y Horkheimer, en juego la industria cultural, que es una industria conformada básicamente por los grandes medios de comunicación, como la televisión, el cine, la radio y ahora, actualmente, podríamos decir que también los medios online en Internet, a través de las redes sociales, Twitch, los directos, etc. La industria cultural básicamente entonces es un aparato generador de cultura y como todo aparato generador de cultura empieza a generar valores, conductas, cosmovisiones, estereotipos, clasificaciones sociales, etc. Y claro, según Adorno y Horkheimer, esta nueva cultura producida en masa en los grandes estudios de Hollywood y las empresas publicitarias son un ataque directo a la autonomía de pensamiento, porque básicamente la lógica del trabajo industrial impregna estas esferas, que son las esferas más significativas del pensamiento humano, la cultura y el arte, y lo que hace es despojar de esta manera a las personas de su libertad de pensamiento. Y pensar en los catálogos de Netflix, Amazon o lo que hay en Internet, ¿no? Que básicamente tenemos acceso a todo tipo de cosas que queramos a nivel cultural. Para Adorno y Horkheimer, el catálogo es cierto que se abre a una gran escala, pero la industria cultural, aunque genera la sensación de que somos libres, en realidad funciona con la lógica del puro marketing, porque la variedad de series, de películas, de obras de teatro o de productos de consumo cultural en general están enfocados simplemente a la variedad de consumidores que no de personas a las que hacer llegar y hacer reflexionar. Por tanto, para ellos, y también para mí, la libertad se esfuma y la jaula se adorna de un catálogo extenso de productos culturales, como el catálogo de Netflix, el de Amazon o el de cualquier plataforma de streaming. Pero ahora vayámonos a otro miembro de la Escuela de Frankfurt, el conocido Walter Benjamin, y exploremos su otra perspectiva. Benjamin y los miembros de la Escuela de Frankfurt, particularmente los ya nombrados Adorno y Horkheimer, sostuvieron posiciones divergentes en torno a la cultura, tanto la técnica y también el arte. De hecho, este diálogo tenso se expresa especialmente en sus visiones contrapuestas respecto a la función de la cultura en el capitalismo moderno y a las posibilidades de resistencia y subversión. Walter Benjamin decía que con las nuevas tecnologías, como puede ser la fotografía o el cine, la obra de arte ya no era única ni irrepetible. Antes, por ejemplo, una pintura o una escultura tenía algo de especial, una especie de aura, una sensación de lejanía, de originalidad y de respeto casi sagrado que la rodeaba. Pero con la posibilidad de reproducirlas, es decir, copiarlas y multiplicarlas, ese aura desaparece. Para muchos eso puede parecer una pérdida, ¿no? Tremenda, pero para Benjamin es una oportunidad, porque ahora el arte ya no está solo en museos o en palacios burgueses, porque puede circular entre la gente común, es decir, llegar a todos,
y servir para despertar una conciencia política para transformar la realidad. Es decir, el arte se hace más accesible, más cercano, más colectivo y por eso es más político, más poderoso y tiene un potencial más subversivo. De hecho, de aquí nos trasladamos hacia la obra de Fredric Jameson, teórico marxista estadounidense que retomó y actualizó las críticas de la Escuela de Frankfurt, pero en este caso situándolas en otro contexto, el del capitalismo tardío o neoliberal, que se consolidó a partir de los años 70 cuando este crítico cultural empezó a teorizar. Su texto más influyente es el denominado el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, escrito en 1991. Para Jameson, la posmodernidad no es solo un estilo artístico o una época cultural, sino una forma en la que el capitalismo se expresa y domina a través de la cultura. Mientras el arte moderno aún intentaba romper con el orden, escandalizar o experimentar, el arte posmoderno se caracteriza por, en primer lugar, la desaparición de la profundidad, ya que todo se vuelve hoy en día superficie, apariencia, no hay conflicto, las obras no buscan decir algo, sino simplemente para parecer algo, vender. Por otro lado, Jameson advierte de que hay una mezcla de estilos, de citas, de referencias del pasado, del presente o de proyecciones del futuro. El posmodernismo en realidad ya no crea, recicla, y por eso habla de una cultura de pastiche, una especie de collage infinito donde todo existe y todo ya fue. Y por último, también nos habla de algo muy importante, para mí lo más importante de su disertación, y es que hemos perdido el sentido histórico. Y esto es una consecuencia directa de la cultura, porque ya no hay un futuro ni pasado reales, solo una repetición vacía de imágenes culturales, una especie de presente eterno. Y seguro que os sonará la frase: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que bien se le atribuye muchas veces a Slavoj Zizek o a Mark Fisher, pero sin embargo es un error, es una frase de Fredric Jameson. Si es cierto que Mark Fisher, por ejemplo, la rescata y la amplía. Así que, hablando de Mark Fisher, vamos a acabar el podcast hablando de este crítico cultural británico. No os vayáis, porque viene lo mejor. Fisher fue un teórico cultural británico influido por Jameson y por la Escuela de Frankfurt, y en su obra dio un paso más allá en su famoso libro Realismo Capitalista, editado por Caja Negra en español. Allí, en este libro, Fisher afirma que el rasgo central de nuestro tiempo y de su cultura es la incapacidad de imaginar una alternativa al capitalismo. Para Fisher, el neoliberalismo ha colonizado no solo la economía, sino también la imaginación, y la cultura, lejos de resistir, juega un rol central en esa colonización. Las películas, las series, la música y demás productos culturales ya no ofrecen verdaderas novedades, sino una nostalgia constante, un reciclaje de estéticas pasadas. Fisher lo llama ontología, una cultura fantasmagórica que no crea, sino que revive constantemente. El resultado es una experiencia cultural marcada por la repetición, la melancolía, la nostalgia y la impotencia. Todo nos suena familiar, todo ya está dicho, y esa familiaridad es precisamente lo que impide que pensemos algo distinto. El realismo capitalista no se impone solo con violencia o represión, sino que se filtra en lo cotidiano, en la educación, en el entretenimiento, en la forma en que hablamos, sentimos y deseamos. Y sin más dilación, hasta aquí el podcast de hoy. Acordaros que podéis seguirme en Instagram, Sociología Inquieta, en TikTok, Sociología Inquieta, y leer artículos de esta índole y de esta temática, tanto en Instagram como en el blog de Sociología Inquieta. Un saludo, no olvidéis darle like y compartir. Hasta luego.